El primer golpe de Estado de la historia marca un cambio en la política argentina. Los conservadores vuelven al poder con el fraude y otra guerra mundial impacta de lleno en nuestras cuentas. En el 43 vuelven los militares y entre ellos asoma uno en particular con una visión diferente de qué hacer con las masas. Esto es Seremos Historia. Bienvenidos. Me acompaña Martín Abadi. Hola. Mi nombre es Matías Friedberg y tenemos el agrado de tener como invitados a Roy Ora. Roy es doctor en Oxford, ¿no? Doctor en Historia por la Universidad Doctor de en Historia por la Universidad de Oxford. No hay mucho más que eso. Ha enseñado... No debe haber mucho más. O sea, es el Nobel de... y ha enseñado historia en muchísimas universidades, entre ellas la Universidad de San Andrés. Y me gusta mucho que estés acá, Roy. Bienvenido primero. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Un placer. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Una de las cosas que más me gusta de Roy es que sos un historiador económico. O sea, te gusta verle un poco la parte económica a lo que fue la historia de Argentina, siempre con énfasis en el campo. Y me gusta, te escuché decir que te gusta dividir las etapas económicas de Argentina o de la historia en tres. ¿Cuáles son esas tres? Sí, bueno, yo no soy un historiador económico en el sentido duro de la palabra, no tengo una formación en economía, pero me parece que la dimensión económica de los problemas, más en un país como la Argentina, es una dimensión significativa para entender dónde estamos parados. Y por tanto, tengo un ojo puesto ahí. Tengo un ojo puesto en otras cosas, pero ciertamente la dimensión económica es una de las que me parece ayuda a entender nuestros problemas. En relación con lo que vos preguntabas, yo pienso que cuando uno mira muy rápidamente, porque después hay que hacer aclaraciones, más especificaciones, pero cuando uno mira la trayectoria histórico-económica y la trayectoria de la historia económica de la Argentina, hay como dos momentos grandes. Uno es la era de crecimiento impulsado por las exportaciones, que a veces se la mira enfatizando su dimensión agropecuaria. La era de crecimiento agropecuario, era de crecimiento exportador. La Argentina tiene la pampa, es una bendición natural genial, le permitió mucho eso. Le permitió convertirse en uno de los países de crecimiento más veloz del siglo XIX, de la era de los mercados abiertos que culmina con los años 30, ¿no? Y ahí la Argentina se acerca a los países del Atlántico Norte. Hay convergencia con los países ricos y divergencia respecto a los países... O sea, se despega de Latinoamérica. Claro, se deslatinoamericaniza en ese se europeiza. Claro, por una parte crece más rápido, incluso crece más, se acerca a los europeos porque crece más rápido que los europeos, se acerca a Estados Unidos porque también crece más rápido que Estados Unidos. Y la otra dimensión, que es más como de la historia social, pero que tiene un costado importante a señalar, es, vos decías, se europeiza. Ese es el momento en que la Argentina se vuelve un país mucho más europeo de lo que era hasta ese entonces, que era bastante más parecido a otros países de América Latina, por el hecho de que se produce un fenómeno migratorio fundamental. Muchos europeos, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, vienen a la Argentina. De hecho, Argentina es el país en el mundo que más inmigrantes recibió como proporción de su población. Cuando uno mira cualquier censo nacional, desde el de 1869, el primero que se hace en la presidencia de Sarmiento, hasta el de 1914, y dice, a ver, ¿cuántos europeos, cuántos extranjeros hay en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, etcétera? La mitad de la población es extranjera. Es decir, la mitad de la población no nació en este país. Claro. Y si uno pone el foco sobre el grupo social que más migra, es decir, los varones jóvenes, porque la migración en ese momento, y en alguna medida todavía hoy, es sobre todo la migración económica, ¿no? Es un fenómeno predominantemente masculino. Hay 3 de cada 4 trabajadores que son extranjeros, o 3 de cada 4 hombres en edad activa
Es decir, la población económicamente activa está compuesta en un porcentaje muy alto, 65, 70, 75%, por extranjeros. Entonces es un fenómeno raro, que a nosotros, a argentinos de nuestro tiempo, nos cuesta imaginar el hecho de que vos salís a la calle acá en Palermo y cada 4 son la primero que te encontrás es extranjero, que llegó hace unos años, y el segundo también, y probablemente el tercero también. Es una sociedad rara. Y ahí Argentina estaba volando, o sea, económicamente tenía un crecimiento muy por arriba de sus pares brasileros. Claro. Por la pampa gringa, que es como que Tiene muchas cosas, y la más importante es la pampa, un momento de integración de los mercados mundiales, mucho cambio tecnológico, el barco de vapor, el ferrocarril, que es fundamental en un país como la Argentina. Ahí te hago una pregunta. Comparándolo con Brasil, sí. ¿Por qué Argentina vuela en esa época y Brasil no? Sí, porque la Argentina es el país que mejor está preparado para aprovechar las oportunidades de esa, lo que a veces se denomina la primera globalización. Tiene esa pradera hermosa, la Pampa, sí, que le pone ferrocarriles y puertos y vuela. Y no hay con qué darle. No hay nada en América Latina así. Okay. Brasil no tiene eso, Chile no tiene eso. Por supuesto son países que en este periodo crecen más rápido de lo que habían crecido en etapas anteriores, pero basta pensar el impacto, por ejemplo, del ferrocarril en Brasil y en Argentina, y son dos mundos muy distintos. Sí, ¿no? sí. La geografía brasileña es complicada. Desarrolla, por ejemplo, una economía de exportación pujante en la zona de San Pablo con el café, pero recién arranca eso, ¿no? La era de Brasil, donde verdaderamente nos pasó el trapo, es la segunda. Sí. Al que me refiero rápidamente, y después si querés volvemos a... Pero antes de ir a esa, ahí no solamente tuviste crecimiento económico, sino que también hay valores sociales que están buenos. O sea, tenés máxima alfabetización de Latinoamérica, casi que duplicás esperanza de vida, que pasó de 30 y pico a 50 y pico en también Latinoamérica. La industria nacional es, digamos, que cerca del 20-19% del PBI versus México y Brasil, que están un poquito arriba del 10%. Es como que no solamente la parte, el modelo agroexportador genera un crecimiento importante, sino que también hay otras medidas sociales que mejoran, ¿no? Claro, yo creo que sobre ese periodo tenemos como dos visiones. Si querés, para decirlo rápido, la Nacional Popular, que dice hasta Perón era oscuridad. ¿Pero por qué era oscuridad hasta Perón? Bueno, cuando hablemos de la década del 30, le tenemos que meter ese tema. ¿Por qué en esos años que fueron malos, el pasado se tiñó de color oscuro? Yo creo que es un tema ese, importante. Porque acá, o sea, estamos hablando de datos que son Argentina contundentes. le fue muy bien, y hay algunos elementos que vos ya señalaste. Un incremento muy significativo de la tasa de alfabetización. No es Estados Unidos, no es Australia, no es Canadá, pero está comparado con sus vecinos, que es la medida más razonable. Sí, avanza mucho. Yo creo que antes de que hubiera INDEC, antes de que hubiera encuesta permanente de hogares, es decir, instrumentos que nos permiten medir bienestar, no el bienestar de los de arriba, sino el bienestar de la mayoría. Por ejemplo, la esperanza de vida, cuántos años vive en promedio la población, me parece que es un indicador muy valioso. Y ahí la Argentina está jugando en otra liga respecto a América Latina, a los demás países de América Latina, con la excepción de Uruguay, que es bastante parecido. Y además es una economía que tiene otros dos rasgos, que vos en parte pusiste ahí sobre la mesa. Vive del campo, pero precisamente porque la productividad agropecuaria es muy alta, eso le permite tener ciudades grandes y una economía mucho más diversificada. Es decir, poca gente trabajando en el campo, comparativamente, ¿no? Es un campo que no requiere mucha mano de obra, y eso permite que mucha gente viva en la ciudad y que se cree un universo de actividades económicas bien diversificado, del cual, por ejemplo, la industria es un sector importante. Pero también si uno mira comercio, actividades de servicios y demás, ¿no? Que crea una sociedad compleja. Pongo un ejemplo de esto. Cuando Harrods, en 1910, 11, 12, más o menos, dijo, bueno, ¿dónde abrimos una sucursal? Sí.
Buenos Aires. ¿Por qué? No es porque van a consumir el 1% de la población, ¿no? Sino que puede abrir una gran tienda, como se dice, es la palabra que la describe, que iba a tener un público importante. Y había otras así, ¿no es cierto? Es decir, niveles salariales altos. Ahí va, eso también. Clases medias y, por supuesto, arriba, gente que gana muchísimo. Pero para los niveles salariales altos también es un dato importante como para charlar cuando charlemos de la oscuridad versus... Claro, exactamente. Sí, ¿por qué? Los niveles salariales altos de esa época, a veces la versión, digamos así, negativa, dice, no, la pasaban mal los trabajadores. Pero hay un dato que es fundamental, que lo podemos mirar con esa expresión en inglés que es, a veces la gente vota con los pies, ¿no? Y muchos europeos votaron con los pies, dijeron, me voy a la Argentina. ¿Por qué venían a la Argentina? Venían a la Argentina porque en el menú que tenían ante sus ojos no venían los más pobres. No. Nunca los pobres se mueven, no pueden. No era tan barato. Es sobre todo gente que está un poquito más arriba. La inmigración o de los más pobres. Porque yo pensé que los que inmigraban eran los que no tenían un futuro en su sí, pero no necesariamente son los más pobres. Los más pobres no se pueden mover. Claro. Sí. Es decir, ¿quiénes son los migrantes? Son por definición personas que tienen conocimiento, contacto, y que además hay un rasgo de personalidad en la figura del migrante, que es quiero más. Es por definición, en un pueblo que hay 100 personas, se van 5, 8, no más que eso en general, ¿no? ¿Quiénes son los que se van? En general los que dicen, estoy incómodo con lo que me tocó en el reparto de la vida. Y el escenario en el que voy a desplegar mi vida, el pueblito X, en tal lugar, no me permite demasiado, me cruzo el Atlántico. Es decir, el inmigrante, el de esa Argentina, los que fueron a Estados Unidos, los que migran hoy también, son por definición gente dispuesta a empujar, mucho más ambiciosa, mucho más dispuesta a correr riesgos, a autoexplotarse también, a trabajar más duro y demás, ¿no? Entonces, la Argentina, ¿qué tiene? Vos decías el crecimiento argentino de esos años. Tiene la Pampa, pero también tiene esto, que yo creo es muy importante, que en esos años recibió un flujo de extranjeros muy numeroso con la que se armó la economía argentina. Okay. Uno recorre los nombres, por ejemplo, de los industriales de ese tiempo. Son todas personas que trajeron alguna destreza, porque esos inmigrantes no solo aportaron energía productiva, capaz de conocimiento también, de, digamos, hundir una pala en la tierra, claro. Sino que es sobre todo gente que dice, bueno, a ver, yo soy herrero, bueno, me voy a la Argentina y si tengo suerte, termino como Pedro Bacena. Un empresario de primer plano, digamos así, del mundo de la industria metalúrgica. Yo pensé que cuando uno se pone a ver y analizar algunos problemas de Argentina, yo pensé que como que cuando los fundadores pensaron en Argentina, pensaron en una migración anglosajona que venga. Y vino una inmigración del sur de Europa como más latina. Y pensé que eso era algo negativo, porque el latino es como más, más vago. No, sí, le gusta laburar menos. Es un prejuicio también. No, pensé que era así, pero se ve que no. Te puedo hacer un comentario porque, Roy, antes me gustó que dijiste soy historiador económico, pero tampoco soy historiador económico. Entonces, llevándote un poco, porque vamos a empezar a hablar de la década infame, pero hasta llegar al 6 de septiembre de 1930. Porque recién hablabas de una economía pujante y de la inmigración masiva de entre 1880 y también 1930, podríamos decir. Pero también tenemos una, entre comillas, aristocracia del orden conservador, ¿no? De ese periodo, que tiene cierto rol de, bueno, acá estamos nosotros, o sea, bienvenidos los inmigrantes, pero acá estamos nosotros y esto es más o menos, entre comillas, nuestro, ¿no? Entonces nosotros vamos como a abrir un poco, vamos a liberalizar la economía, por así decirlo, pero también vamos a ser ciertamente conservadores. Entonces, ¿en qué punto, y por ahí esto lo podemos llegar a terminar de hablar al final de esta discusión, está la Argentina que vamos a ver en 1945, es ese ida y vuelta entre la masa inmigratoria que recibimos y el orden conservador que abría, liberalizaba, cerraba, permitía, no permitía? Bueno, hay un plano muy importante, que esta es una sociedad que está cambiando radicalmente, ¿no? Y está cambiando precisamente porque
cambia desde la propia base poblacional. No es simplemente que alguna gente viene con ideas nuevas, sino que por la magnitud del fenómeno migratorio, ideas como, por ejemplo, asimilación, no son muy buenas para explicar lo que está pasando. Si tenemos más gente de afuera que nativos, ¿no? Entonces se rearma completamente la sociedad. Y eso tiene un impacto también sobre la cumbre. Por ejemplo, la clase industrial es prácticamente toda extranjera. Hay un núcleo muy potente, muy poderoso, muy importante de grandes propietarios, capitalistas, criollos, que está muy arraigado en el campo. Ahí están los grandes nombres de la aristocracia argentina. Pero esa es más una plutocracia que una aristocracia, porque muchos de ellos son nuevos. Y su relación con el poder político, esta es una discusión, Bueno, yo a eso iba, ¿no? Es una discusión ahí. A ver, lo que hace la Argentina en esos años, ¿qué sucede en Argentina? Se construye una sociedad nueva y también se construye un Estado. ¿Esto qué significa? Un Estado va a ser, en gran medida, un Estado con grandes ambiciones de reforma social, programas ambiciosos, programa educativo. Seguro. ¿No? De Sarmiento en adelante dice, no, acá tenemos que no esperar que la sociedad mejore sola, sino que le vamos a meter política pública bien agresiva. Justamente, un orden conservador que dice vamos a hacer educación para todos, entre comillas. Claro, pero además, cuando uno mira la manera en que funciona el orden político, hay un elemento que tenemos que traer a la discusión que hasta ahora no estuvo, y es que la Argentina es un país federal. ¿Esto qué significa? Hay una región rica y una región pobre. La región rica es la pampeana, ¿no? Que comprende el mundo que recién describíamos. Y después hay otra que funciona más lento. La Argentina es un país que tiene dos velocidades. Es desde Córdoba hacia el norte, de Córdoba hacia el oeste, para decirlo rápido. Es el viejo país que había sido muy importante en el siglo XVIII y que, bueno, el vuelco hacia el Atlántico, la expansión capitalista, la toca mucho menos. Recién la va a tocar cuando haya ferrocarril, cuando se pueda integrar a mercados más amplios. Pero políticamente esa región es muy importante. ¿Y por qué federal? Porque este es un país federal en el que Buenos Aires es una provincia, y además derrotada en el 80, y tenemos otras 13 provincias más pobres. Se llaman los 13 ranchos en la época. Y esos son los que, en general, el grueso de la clase dirigente argentina viene de ahí. No está tanto vinculada al mundo productivo, digamos así, del mundo moderno de Buenos Aires, de la pampa gringa, ¿no? Y basta pensar los nombres de los presidentes. Podemos empezar. Primero es Mitre. Ese es de Buenos Aires, pero ¿cómo ganó la elección? Con la victoria militar. Después, Avellaneda del interior, tucumano. Roca, tucumano. Del interior. Sarmiento también. Después viene, de Roca viene Juárez Selman, tucumano. No, Juárez Selman no me acuerdo, ¿ves? Cordobés. Cordobés. Lo reemplaza después Pellegrini, 2 años. Termina el término Juárez. Y después siguen en general muchos que son del interior. Y en el Senado y en diputados, como el interior tiene más peso todavía, está cambiando el balance demográfico, pero el interior tiene mucho peso. Por eso pasan cosas como mucha inversión pública en el interior. El ferrocarril que llegó a Jujuy en 1895 no lo pagaron los jujeños. No tenían con qué pagarlo. Se pagó con la potencia del capitalismo pampeano, para decirlo rápido, ¿no? Lo mismo el ferrocarril. Bueno, pero es un país federal funcionando, entre comillas. Bueno, es un país federal muy rico, diría yo. Muy rico. Con elecciones... Que da para todos. Bueno, pero pará, con elecciones fraudulentas. Sí. Hay un punto oscuro en este país que funciona tan bien, que atrae inmigrantes, que en 1910 muchos dicen, lo mostramos al mundo y es una maravilla. Lo queremos mostrar porque hicimos mucho en estos 30 o 40 años. Hay un punto oscuro, hay un lunar, que es que el sistema político es un sistema político con poca participación popular, con poca ciudadanía, con poca participación, y este es el problema que más identifica en ese momento, poca participación de las clases respetables, de las clases altas, que no van a pagar, no se van a mezclar en las elecciones violentas, oscuras. A veces entra en la vida política por arriba, pero la Argentina no tiene partidos verdaderamente representativos. Entonces, por eso es muy importante, cuando viene el centenario, Sáenz Peña dice, está todo bárbaro, nos falta una reforma para terminar de hacer este país un país moderno, y tiene que ser una reforma política que incorpore más plenamente a la ciudadanía a la vida pública. Pero por eso, quería ver tu visión. Buenísimo el punto. Vos decís que los sectores
o plutocráticos, como lo llamaste, no tuvieron tanto que ver con la ley Sáenz-Peña, sino que fue algo más del poder político. Por así. O sea, no relacionarías tanto el poder político de esa época con la aristocracia. Yo creo que hay en ese periodo ya bastante división de tareas, división funcional, porque es una sociedad muy moderna. Pensemos en los grandes nombres de la aristocracia argentina. ¿Cuáles son? Anchorena. ¿Hay algún Anchorena presidente? No. Uno que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, era buen administrador. Hay alguno que es diputado. Unzué o Alza Unzué. ¿Hay algún Alza Unzué ocupando un lugar importante en la vida pública? No. ¿Algún Pereira? Leonardo Pereira, quizás el tipo más rico de la Argentina a fin del siglo XIX. ¿Hay alguno? Hay uno en la vida pública. ¿Y dónde está? En la oposición. Es un radical que dice, este régimen político es corrupto, lo hay que cambiarlo. ¿Por qué pueden decir esto algunos tipos que están en la oposición? Que no se sienten representados por ese orden político. Lo pueden decir porque tienen la percepción de que no hay problemas de fondo. Que el problema más importante es una clase política poco representativa, muchos del interior, a veces no lo pueden decir públicamente, pero que hacen fortuna. Mete la mano en la lata. Sí, Roca, por ejemplo, u otros. Pero dicen, si el principal problema de Argentina es la calidad de su clase dirigente, el hecho de que los que somos socialmente mejores no estamos bien representados en la vida pública, este en el fondo es un país con pocos problemas. Claro. Porque esa gente no está diciendo, como consecuencia de esto, tenemos que dar un golpe de timón y llevarlo en otra dirección. Es simplemente la frutilla del postre. Ese es mi argumento. Bueno, llegamos ahora, igual para dar pie a lo que vamos a hablar, pero llegamos a la ley Sáenz-Peña en la reforma, ¿no? Y la apertura, y tenemos al Partido Radical, como recién bien mencionaste, que incluso probablemente tiene participantes de la aristocracia. No es que es una revolución popular, sino que es políticamente. Bueno, llegamos a los radicales. Muy bien. Sí. En todo el periodo que vamos a llevar a 1930, que Matías va a empezar. Para que los radicales también, primero, reciben una Primera Guerra Mundial. Pero Irigoyen cierra con una presidencia espectacular y la de Alvear es de las mejores de la historia. Pero a lo que voy O sea que, como ¿seguro? Que a mí lo que me pasa es que los últimos 15, 20 años de este periodo, o 15 años de este periodo en donde estaba ese lunar, Argentina venía bien y estaba corrigiendo ese lunar. Pero ahí no tenés más en una, porque tenés un partido radical que ganó elecciones limpias. Total. Pero a lo que voy es, ¿cuál es la reacción? Y para ahora empezar a hablar de la década infame, de esa aristocracia o plutocracia que estamos mencionando, cuando hay otro poder político ahora, que es el irigoyenismo y el Partido Radical. O sea, si antes yo estaba viendo que esta es el orden conservador y tengo que cambiar acá, ahora ya tengo de golpe un partido de masas que gana elecciones, que tiene 3 periodos, en el iba a ser 18, pero fueron 14. Entonces, y ahí entramos al probablemente... 6 de septiembre de 1930, esa es la fecha perfecta. Pero antes hay algo más importante antes. Disculpame, vos sos argentino, pero antes tenés la crisis del 29. Sí. Bueno, sí, obviamente va toda la mano con la economía. No, es que va todo eso. Pero yo soy economista. ¿Cómo me está diciendo esto? Que le siga pegando a su lado no economista, ¿no? O sea, pero tengo razón. Me voy a convertir en economista por 3 minutos. Claro. O sea, viene el 29 todo bien, pero a lo que yo voy llevando al lado social de lo que estamos hablando de inmigración, y aparte es una época que me apasiona. De golpe tenés un partido político representante de un sector que antes probablemente no tenía tanta representación, que tiene capacidad de sentarse en la mesa, disputar el poder y decir, acá gobierno yo. Sí. Y bueno, y va a derivar en otro mucho más grande en el 45, pero todavía no tenemos tiempo. Quiero hacer una observación tomando mi costado economista, que es, yo había descrito un proceso de cambio social muy exitoso. A punto tal es exitoso que en 1910, agreguemos un dato más. Durante 30 años ese país estuvo gobernado por un único partido. El Partido Autonomista Nacional se sucedía en el poder, era una máquina imbatible. Pero ellos veían un problema ahí, un problema de legitimidad. Entonces en 1910, cuando asume Sáenz-Peña, dice, vamos a hacer una reforma que vuelva honestas a las elecciones. Y eso es la reforma de Sáenz-Peña, que todavía no rige, que es elecciones con sufragio secreto y obligatorio. Universal ya era, pero no votaba mucha gente. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Sáenz-Peña? ¿Y por qué lo hace? Lo hace no para ceder el poder. En general los grupos de gente no quiere ser el poder. No se suicidan. Igual Roque Sáenz-Peña no era tan conservador, era más reformista. No, bueno, claro. Todo este grupo es reformista, en el sentido que dice, ¿cómo va a ser? No podía haber un grupo político conservador en un país con tanto cambio. Claro.
aceptaban el cambio, Sí. era parte de la música del momento. Sí, sí. Bueno, pero Sáenz Peña lo que dice es, el PAN hizo a este país moderno y él lo tiene que seguir gobernando. Y por eso vamos a hacer una reforma que nos va a permitir, en vez de legitimarnos a las trompadas, Que sea- vía voto popular. Y además, fíjense, cómo armó el régimen. Hay 2 o 3 elementos que son interesantes. Uno, bueno, un padrón intachable, y después un régimen de lo que se llama un sistema electoral de lista incompleta. ¿Qué significa? Significa que el que gana, el que sale primero, la primera minoría se lleva 2/3 de las bancas en disputa. Y el que sale segundo, la segunda minoría, se lleva 1/3. Entonces, ¿qué está pensando Sáenz Peña? Promueve esta reforma en un congreso que él domina, que su partido domina. ¿Qué está pensando? Nosotros vamos a ganar, y por ahí ganamos con el 50% de los sufragios. ¿Y cuántas bancas nos llevamos con un régimen de lista incompleta? 66. Claro. Es decir, está premiando al que sale primero. Y da un lugar al segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pensando? Vamos a organizar un sistema bipartidista en el que nosotros controlemos el Parlamento, que el PAN va a seguir gobernando. Sí. Si no, si hubiera pensado que perdían, hubiera hecho otra cosa. Un régimen que protegiera, digamos, Al perdedor. Al perdedor, al que estaba de salida. Pero no hizo eso. Hizo un régimen que Premia al ganador. premiaba al que salía primero. Entonces es inevitable que en la cabeza de esa gente estaba la idea de que nosotros que hicimos este país moderno, que lo hicimos tan atractivo que los propios europeos, no los más ricos, pero muchos europeos quieren vivir acá, quieren venir a vivir. ¿Cómo no nos van a premiar en las urnas? Hay algo con lo que no contó Sáenz Peña. El razonamiento estaba bien, pero hay algo con lo que no contó, y es que hay azar en la vida. Y el azar más importante, y acá me pongo el sombrero de historiador económico, es que esa reforma se sancionó en 1912 y en 1914 comenzó una guerra que fue devastadora para la Argentina. Fue una guerra que trajo una caída del Producto Bruto más grande que la de los años 30. Claro. Entonces eso creó mucho malestar. Y la Argentina fue a las elecciones. O sea, fue peor la de la Primera Sí, Guerra Mundial. la caída. La caída fue más... en los años 30 hubo más cambio estructural. Mirá. Después hablamos de eso. Pero, obvio, ¿por qué iba a ser tan grande? Porque la Argentina es un país que crece sobre la base de sus exportaciones, de la importación de fuerza de trabajo y de la importación de capital. Claro. ¿Cómo Y no le todo iba a eso se pegar cortó. un mundo que se derrumbó y que durante 4 años todos los esfuerzos europeos fueron a las trincheras? Entonces, ese partido que tenía que legitimarse, el PAN, en un escenario de crecimiento, de progreso y demás, tuvo que ir a la elección del 16 en el momento en el que por primera vez había mucho desempleo, mucho malestar, habían bajado los salarios, inflación importada de Europa, en fin, un escenario dramático. La peor crisis desde la del 90, más profunda que la del 90, es decir, en la memoria de la gente que vivió ese tiempo, que fue a las elecciones por primera vez, nunca las cosas habían estado tan mal. Y cuando las cosas están tan Cambio mal, de caballo. lo sabemos, pues, por nuestra experiencia, que la gente cambia de La economía. caballo, dice, no, probemos con otros a ver si las cosas son mejores. Entonces yo creo que eso es muy importante para entender por qué llegó el radicalismo. El radicalismo era una fuerza que estaba ahí dando vueltas, por supuesto, que tenía un tema que era: ustedes no son legítimos, ustedes son gobernantes que entraron por la puerta de atrás, que hacen trampa, todo esto. Pero yo creo que sin el impacto que significó para la Argentina la Primera Guerra Mundial, no hubieran ganado. Bueno, con esto que dice Roy, más razón que lo que empieza a generar el gran cambio de la década del 30 es la crisis del 29. Claro, porque una cosa más sobre esto. Irigoyen, vos decías, tuvo suerte en la vida, pobre hombre, ¿no? Llegó tarde. Había arrancado su vida política en el 60, más o menos, y llega al gobierno en un momento desastroso. Sí, Pero ya está clareando. sí. Ese es el 16, octubre del 16, asume el 12 de octubre del 16, y bueno, la Ya guerra 17, está... ya está. De a poquito están mejorando las cosas. Va a tener al comienzo, Quilombo. su primera presidencia va a ser muy conflictiva. ¿Por qué también? Porque hay recuperación y salarios atrasados. Va a haber mucho conflicto. Pero la segunda parte de su gobierno va a ser muy buena. Y eso le va a permitir reelegir Con Alvear. con Alvear. Sí. Fíjense que que vuela.
Y aprovechar una ola de crecimiento muy fuerte, porque son los años 20 Sí. muy lindos. Fíjense qué potente que es lo que logró Irigoyen en esa segunda parte de su presidencia, que Alvear ni siquiera hizo campaña. Estaba embajador en Francia. Claro. Pero el aparato radical dice, bueno, con esto... Él es el elegido, Con va para allá. salarios que Pero, están ¿qué hay subiendo. de cierto con esto de que he leído y he escuchado por ahí? De que Alvear a las clases más acomodadas no les caía tan mal. O sea, preferían Alvear antes que Irigoyen. Y Sí. por eso también el radicalismo... Claro. lo- Sí, es así, es así. Es decir, Irigoyen asume en un contexto muy nuevo. No se sabe qué va a pasar. Hay una reforma electoral, cambian las reglas del juego, hay mucha incertidumbre. Pero ¿qué es lo que aprende enseguida Irigoyen? O va advirtiendo en el curso de 3 o 4 años. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están mis rivales? Y al cabo de unos años, ¿qué observa? Nosotros radicales nos estamos consolidando como el partido dominante. Tenemos el Estado, la economía mejora, ayudamos a los trabajadores en sus conflictos, qué sé yo qué. Y tenemos dos rivales, uno a la izquierda y otro a la derecha. La izquierda, los socialistas. ¿Cómo le fue a los socialistas? No le fue bien. Se quedaron con un apoyo significativo en la ciudad de Buenos Aires, pero ellos que pensaban, bueno, viene la democracia y arrasamos, se vieron un poco decepcionados. En cambio, los herederos del antiguo régimen se quedaron con el 30-35% de los sufragios. Claro. La izquierda tenía menos del 10%, la derecha conservadora tenía 30 más o menos. Entonces yo soy Irigoyen. Y digo, a ver, tengo que poner un candidato para competir en las próximas elecciones, en las del 22. ¿A quién pongo? ¿Un candidato que le habla a la derecha? Seduzco a la derecha. Que rasque votos de la derecha o de la izquierda. De la derecha. Y de la derecha. Entonces, ¿a quién pone? A Marcelo T. de Alvear, un hijo de esa clase alta tradicional, Sí. muy importante, que está además instalado un poco más a la derecha que él es fiel, que no lo va a desafiar. Perfecto. Y le fue perfecto. Entonces, yo creo que ese es como el tema central de los años 20. Y termino con esto. Esta descripción es... A la Argentina le fue bien. ¿Y eso qué significó? La política argentina se volvió muy moderada. Se dieron procesos de reforma, un poco de legislación laboral, pero eran cosas que impulsaba el propio radicalismo, a veces en alianza a veces con la izquierda, a veces con Pero la derecha. no había o sea, no había ya una grieta entre el personalismo y el antipersonalismo, donde ya empezaba a haber un quilombo en donde no debería. Sí. Yo estoy hablando en el plano de, si querés, de la política de clase. Ok. Ese es el plano en el que estoy describiendo la cosa, ¿no es cierto? Es decir, pero esto vino acompañado, y esto creo que es importante para lo que tenemos que conversar, con una acentuación o pervivencia de rasgos ya tradicionales de la vida política argentina. Que podemos describir como qué cosa? Un sistema político en el que hay un partido dominante y ese partido dominante se siente dueño del Estado. Eso había pasado antes con el PAN, que durante 30 años dijo, mandamos nosotros, los demás afuera. Y con el radicalismo pasó un poco eso, además acentuado por el hecho de que el radicalismo tiene un líder muy potente que se llama Hipólito Yrigoyen, y por eso, de alguna manera, la principal discusión política de los años 20 fue personalismo o antipersonalismo. ¿Estás con Yrigoyen o estás contra Yrigoyen? No es estoy a la derecha o estoy a la izquierda, ¿no? Sino que, como más tarde iba a ser peronismo, antiperonismo, y más tarde kirchnerismo, antikirchnerismo, en la vida política argentina, en la tradición política argentina, la manera que funciona nuestra vida política, las personalidades son muy importantes. ¿Pero que es cultural eso? ¿Por qué? Es un régimen presidencialista también. Yo ¿Por qué? creo que el presidencialismo ayuda un poco. Sí, yo creo que hay una dimensión, si querés llamarla cultural, es así, que más que partidos de ideas, no es que los partidos Es no gente, tengan ideas, partido de gente. es personas que encarnan un proyecto, que son como la representación de algo. E Irigoyen fue para mucha gente la representación de la crítica, de la impugnación del orden oligárquico, y la gente se definía como irigoyenista o anti-irigoyenista, o lo que fuere, ¿no es cierto? La personalidad es un rasgo muy importante en nuestra vida pública. Entonces yo creo, en los años 20, a Argentina le va muy bien, pero sigue teniendo un problema político. Y ese problema político es, para decirlo rápido, baja calidad institucional.
un partido que manda mucho, un partido que molesta a los que están afuera, un partido que en algún aspecto se siente dueño del Estado, como antes había sido el PAN, y que los que están afuera, los perdedores, no ven bien esto, lo ven como una degradación de la democracia. Por eso cuando venga el golpe, seguramente hablamos de eso ahora, muchos con qué argumento lo hacen. No para restaurar la democracia, no para tirarla abajo. El golpe militar. Pero ahí, por ejemplo, bueno, tenemos la crisis del... Primero, denme mi minuto economista. La crisis del 29 genera cambios súper importantes porque, por un lado, en términos económicos... tenés un mundo mucho más proteccionista y más intervencionista. En términos políticos tenés más nacionalismos, más ejércitos llevando la vida pública, y a nivel social, en Argentina todo esto empieza a generar una inmigración fuerte del campo hacia la ciudad. Y el 6 de septiembre de 1930, como vos decís, tenés el primer golpe de Estado, que inaugura la historia del golpe de Estado. Y al principio como que a uno le da la sensación de que el golpe de Estado es un golpe contra Irigoyen, que es esto de el personalismo, antipersonalismo llega a un punto donde... se entiende que la forma de restaurar la democracia es sacar a este dictador del medio. Que ya estaba medio débil, ¿viste? No se sabe si fue oportunidad o lo que sea. Pero por otro lado también tenés que... Ya es medio moda el tema de los ejércitos tomando el mando. No solamente en Europa, en Latinoamérica hay casos donde, creo que en 1930 también en Brasil pasa, estaba pasando en Chile, es como que había una moda. Entonces, lo que no entiendo es si el golpe, porque por otro lado también el golpe fue como muy... Era un golpe débil, como que, viste, se hizo, no es que fue muy preparado. Está la historia de que de Lepiane tenía todo, que era el ministro de guerra de Irigoyen, lo tenía todo, pero después lo convencen de que se vaya y ahí se arma el golpe, que era un golpe medio hecho, digamos, de una manera simple. ¿Por qué es el golpe? ¿Fue contra Irigoyen? ¿Es por la tendencia de ejércitos que empiezan a gobernar Latinoamérica? ¿Es producto de la crisis del 29 que desestabiliza y dice, no, tenemos que cambiar de acá porque estamos yendo mal? ¿Qué? Sí, yo creo que ahí hay que mirar 2 o 3 cosas. Una, la década del 20 en Europa, que es nuestro punto de referencia, es una década de ascenso de regímenes que cuestionan la democracia liberal. Eso está en el ambiente. Está Mussolini, hay otros ejemplos ahí dando vueltas. Y esos son regímenes bien vistos. Nuestra visión después de la Segunda Guerra Mundial es otra. Pero en los años 20 estos son regímenes que vienen a restaurar, a volver a poner en funcionamiento cosas que se habían desacomodado mucho en los años de la guerra, que fue muy dramática. Pero ¿puede ser que eso esté vinculado a éxitos económicos? Yo creo que sobre el tema, bueno, en algunos casos sí, como ¿viste? Que se dice, la industria la empieza, porque los ejércitos también están muy vinculados con la industria nacional. Sí, por ejemplo, muchos dicen, Mussolini volvió a hacer que funcionaran los trenes. Claro. Le da un poco más de orden. Ahora bien, esa es una historia europea. ¿Por qué es una historia europea? Porque está muy marcada por la Primera Guerra Mundial, la década del 20 fue mala en general en Europa. En cambio, en Argentina la década del 20 fue muy buena. ¿Y esto se expresa en qué cosa? La hegemonía radical. Que es partido que gobierna, le va bien, la gente lo sigue acompañando, ¿no? Entonces hay disidentes, y sobre todo los disidentes son ¿quiénes? Los que saben que nunca más van a ganar, o que piensan que nunca más van a ganar, y esa creencia se vuelve más profunda, se acentúa después de la reelección de Irigoyen en el año 28. Irigoyen vuelve, ha sido presidente del 16 al 22, claro. Y en el 28 gana una elección espectacular. Y sí, porque los radicales venían con todo. 58% de los sufragios. Entonces los que están en la oposición, socialistas o conservadores, medio dicen, uy, no lo sacamos más. Digamos, algunos se deprimen, otros pierden la fe en la democracia. Ese es el contexto, me parece, en el que un marginal, un general marginal ya retirado, Uriburu, un tipo que no tiene mando de tropa, está en su casa, en el círculo de armas, moviliza un grupo muy chiquitito de cadetes y logra derribar a Irigoyen, sin el apoyo del ejército,
son muy poquitos los oficiales que lo acompañan. Entonces ahí está la pregunta, bueno, ¿cómo lo logró? ¿Por qué logró eso? ¿Y por qué lo hizo? O sea, Bueno, él es un convencido de que la Argentina constitucional liberal no va. camina, que hay que ir por la solución autoritaria. Él es un émulo de Mussolini, ese es el camino para él, ¿no? Pero esa no es la visión dominante en las Fuerzas Armadas, y si él triunfó, si su pequeño movimiento tuvo éxito, fue porque un sector importante de la sociedad le dio la espalda a Irigoyen. Claro. Eso cuando uno mira las filmaciones del 6 de septiembre, están ahí en YouTube, Sí, para sí. que no pueda ver, hay mucha gente en la calle Claro. diciendo, che, dale, sacalo. Y A los caballo, los partidos ¿no? también. Claro, es decir, O sea, lo por más lo que quebró- no era democrático, la misma democracia está diciendo, sí, a este no lo queremos. Bueno, pero hiciste un punto importante, porque él probablemente era todo ese rasgo autoritario, pero la idea que estaba ahí era, bueno, corregimos esto y vamos a volver a una democracia. No tanto, o pseudo no tanto. Bueno, sí, Claro, porque hay no ajuste tanto. y elecciones, lo primero que hace es- no. claro, no, pero no es pero así. claro, no Uriburu, ¿no? No, Uriburu no. Digo, cuando claro. el tiempo que duró. Sí. Uriburu estaba para largo. Él De quería quedarse. cambiar la constitución, quería una constitución más corporativista. Sí. Bueno, Él quería quedarse, es obvio. Él quería quedarse. Pero en el 31 tiene una derrota por la gobernación de Buenos Aires contra los radicales. Claro. Ahí se mide y lo arrasan. Y Uriburu llegó a la presidencia porque las clases medias de Buenos Aires llenaban la Plaza de Mayo. Claro. Lo mismo le pasó a De la Rúa tiempo después. Que lo derrumbó aquel electorado que unos años antes lo había favorecido. Y eso es dramático para un político democrático. Sí. Entonces ahí Irigoyen se va. Viene Uriburu con la idea, bueno, vamos a reformar completamente, se acabaron las elecciones, no vota nadie más, Sí. pero ese proyecto no caminaba en la Argentina, no tenía apoyos sociales, no tenía apoyos políticos, y por tanto, los propios conservadores que lo acompañaron o que se sumaron, le dijeron, no, volvemos a elecciones, tenemos que volver. Ahora que nosotros controlamos el Estado, que los radicales ya no están, que no manejan la maquinaria, que no pueden designar empleados, les vamos a ganar, y además, le vamos a ganar porque mostramos que eran un ineptos, incapaces y demás. Entonces ahí viene esa elección Lo dramática. que falta de visión, porque quizás Peña la pifió. Ahora de vuelta van dramática de Y elección. es difícil prever el futuro. Entonces, esa es la elección dramática la que vos mencionaste, la del 5 de abril del año 31, Sí. donde los conservadores lo fuerzan a Uriburu a conceder elecciones y dicen, a ver, ¿dónde las hacemos primero? Eligen, porque Claro. calculan, dicen, no, en la provincia de Buenos Aires, porque pensaban que iban a ganar. Porque habían visto en el Habían 29 caído los radicales y dije, bueno, los quizás le radicales podemos ya no ganar están- ahora a sí, los no, radicales. y había habido elecciones en el 29 y en el 30, parciales, y ellos habían recuperado. Entonces dicen, controlando el Estado, sin los radicales ahí, vamos a ganar. ¿Y cómo le fue? Cuando se contaron los votos, Mal. perdieron. Ganaron los radicales. Y eso creó un problema político, como el gran problema político de la década del 30, que es la clase dirigente argentina no tiene simpatía por el fascismo. No es la solución política que puede cambiar esta tierra. Nadie la Sí, quiere. sí. La quieren 3 militares. Sí, Esos sí, tipos no sí, cuentan. sí. Ahora, entonces el fascismo no. Un gobierno autoritario no. Sí. No está en el marco de la tradición política argentina, de nuestras glorias pasadas. No. No hay manera. Pero tampoco la democracia Claro. plena, porque si la democracia plena significa el retorno de los ineptos radicales, la ¿Pero representación por que qué se hace. ineptos radicales? Si los radicales habían tenido 2 presidencias espectaculares y lo sacaron a Irigoyen por Sí, personalista. Sí, pero O sea, los inepto que- no era. Bueno, claro. No, esa es la visión de los perdedores, que dicen, nosotros, a ver, yo me la imagino de esta manera, me pongo en la cabeza de esos dirigentes conservadores, ¿no? Diciendo, nosotros hicimos a este país grande, de Roca a Roque Sáenz Peña. Sí. Todas las glorias son nuestras. Claro. Y estos son populistas, suben los salarios, no les preocupa el déficit fiscal. En un contexto de crecimiento económico, a la luz de nuestros problemas, son problemas menores, pero para esa gente eran importantes porque además esto significaba su propia marginación de la vida pública. Claro. Entonces, la denuncia de los otros, bueno, por supuesto es una denuncia un poco cargada, ¿no? Entonces, yo creo que el gran tema de la década del 30 es ese, que no hay una solución autoritaria posible, porque ni la clase dirigente ni la sociedad argentina la aceptaría. Bueno, pero la democracia tampoco, porque esa clase dirigente que desplazó a Irigoyen no está dispuesta a aceptarla. Entonces tiene que haber alguna solución gris en el Claro, medio. Pero el gris no es. Entonces, y esta es quiero escuchar tu opinión.
el gris que logramos no es lo mismo que estaba antes que los radicales, que es el orden conservador de, bueno, vamos tocando acá las elecciones a ver quién las gana. Con una diferencia importantísima. A ver. Y esa diferencia es que esto sucede después de que se sancionó la ley Sáenz Peña. Claro. Es decir, una ley Sáenz Peña que está hecha para evitar el fraude. Y por Y vuelve a tanto, haber fraude. si hay fraude, se nota mucho. Y ya la Argentina tiene además una experiencia de incorporación masiva de la población a la vida pública. Cuando en la segunda presidencia, en la elección del 28, en el que Irigoyen se consagró presidente por segunda vez, votó, si mal no recuerdo, el 80% del padrón. Oh. Es decir, más que lo que está votando Récord, ahora, sí, obvio. en nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La vida política entró en la conversación de las familias, de la casa. Todos tienen experiencia de la vida pública. No es como antes del 16, que la mayor parte de la gente cuando había elecciones ni se enteraba, estaba en otra cosa. Ahora, sacar a esa gente, a esos votantes, Es un quilombo. del atrio, Claro, hay pero- que hacerlo con fuerza, hay que hacerlo con mañas. ¿Y qué legitimidad podés tener ahora si incluso ya se nota que estás gobernando Entonces, por claro, fraude? yo creo Bueno, que ese es el problema, porque para hacer un poquito lo que pasa es que cuando llaman a elecciones, ahí el que surge es el hombre fuerte del ejército, que es Agustín P. Justo, y arma la concordancia, que es como una alianza gris entre conservadores, lo eligen a Roca Jr. como su vicepresidente, Sí. hay radicales antipersonalistas, hay como un poquito de todo. Socialista, ¿no? Y socialistas Y independientes socialistas. también. Y el tipo gana de forma fraudulenta las elecciones. Sí, bueno, más o menos, porque, a ver, el rasgo más importante de la política de los años 30 es este que recién comentamos, ¿no? Que es un régimen basado en el fraude. Pero duró más de una década. Y uno no se imagina hoy, en una No. sociedad politizada, que fraude en todas las elecciones, fraude, No. fraude. Eso puede pasar en la Rusia de Putin, bueno, Sí. pero porque no tiene una tradición democrática, no tiene actores. Claro. En cambio, un gran interrogante, una pregunta que hay que ¿Por hacerse, qué? ¿cómo pudo sostenerse? ¿Y cómo puedo Y entonces hay que hacer una historia de eso. Y la historia yo creo que tiene 2 o 3 capítulos importantes. Y es, primero, la elección del 32, vos lo marcabas, está Uriburu, lo desplazan, viene entonces la convocatoria de las elecciones y el radicalismo se puede presentar. Y le dicen- no, pero Agustín P. Justo hace una movida espectacular. Claro, exactamente. Le hacen buenísima. trampitas al radicalismo. Claro. Está justo. Recordemos, primer dato importantísimo, los radicales están de los dos lados del mostrador. Sí, Agustín P. Justo fue ministro de Alvear. correcto. No es un conservador, un tipo. Correcto. No, es parte de la casta Sí, sí, política. sí. Y está en el medio. Y es muy importante. Y el otro presidente que lo va a suceder, en elecciones fraudulentas también, Ortiz es radical. Sí. También fue ministro de Alvear. Sí. Es decir, los radicales no están afuera. No. Y eso es muy importante para darle equilibrio al sistema, Sí. para que haya un radicalismo adentro. Entonces, cuando uno lo mira y dice, a ver, 1932, Agustín P. Justo de candidato a presidente, Julio Argentino Roca, hijo de vice. Y del otro lado, bueno, preséntense a radicales, le dicen. Entonces, ¿a quién ponen de candidato los radicales? Alvear. A Alvear, que era su figura más importante. Entonces, la justicia electoral le dice, no, Alvear no. ¿Por qué? Porque no pasaron Porque 6 no pasa- años. que es un argumento berreta, porque en el medio ha habido 2 presidentes. Claro. Entonces, ¿qué piensan los radicales? Ganamos la elección del 5 de abril del 31 en la provincia de Buenos Aires y la anularon, porque fue anulada. Sí. Ahora presentamos nuestras listas y nadie dice, no, con este no. Si volvemos a presentar otro candidato, ¿qué nos van a decir? Claro. No, porque tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, Sí. porque no sé qué. Entonces dicen, quieren pegar un golpe en la mesa y dicen, no participamos. Que es una tradición radical. Abstención. Ha habido abstención en el pasado. Dice, entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Vamos a privar de legitimidad a este gobierno. Y lo vamos a erosionar de esa manera. Entonces no participan en la elección de 32. Pero otros participan. ¿Quién participa? La va a ganar, ya sabemos quién, pero la izquierda participa. Claro. Y se arma ahí. Entonces la principal discusión política es entre la concordancia, recién mencionamos, y la alianza civil, que lleva como candidatos a Lisandro de la Torre y Repeto. Sí. Un socialista Sí, sí, y sí, un que va a hacer demócrata quilombo, progresista. después van a hacer quilombo. Entonces, a ver, esa alianza civil se va a llevar votos radicales, porque como no está la fórmula radical, entonces los socialistas y los demócratas progresistas van a tener en el Parlamento
la mayor bancada de toda su historia. Claro. Entonces ellos van a decir, no está bien que no estén los radicales, el sistema fraudulento, se van a llenar la boca, pero objetivamente van a participar, al participar en las elecciones, al estar en el Parlamento y demás, van a darle legitimidad a ese orden. Pero está bueno lo que planteas porque vamos a lo que estábamos hablando antes. O sea, es un orden nuevo, entre comillas, porque bueno, sí funciona algo. Por ejemplo, hablamos de Lisandro Latorre, la denuncia del pacto Roca-Runciman. O sea, hay política, no es que es algo... No, y además, por ejemplo, en la capital federal no había fraude. ¿Por qué no querían que hubiera fraude? Se nota mucho, están todos los diarios. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires sí había fraude. En las provincias, y en las provincias del interior también. Entonces... hay muchos grises. Y claro, en la elección del 32 el radicalismo no se presenta. Y algunos dicen, bueno, la izquierda tiene más lugar en la vida, centro-izquierda tiene más lugar en la vida pública. Las cosas van caminando. Y en el 35 se plantea un dilema el radicalismo. Porque los radicales, ¿quiénes son los radicales de esos años? Son personas que se han acostumbrado, desde el 16 al 30, a estar sentados en el Parlamento, en la administración pública, en los ministerios. Es decir, no son políticos que les gusta hablar desde un café. Claro. Libre pensadores. No, son hombres de Estado, para decirlo de alguna manera. Entonces quieren volver. No les gusta estar afuera, ir a estar en un café literario. Quieren volver. Entonces hay muchas presiones dentro del radicalismo para volver. Y de hecho en el 35 vuelven. Y en el 35 y 36 hay elecciones con participación radical y sin fraude. A punto tal que en el 36 los radicales dominan la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces cuando uno se para en el 37, que dice, bueno, hubo un poco de ruido entre el 30 y el 32, pero las cosas se están normalizando. Y el radicalismo entonces dice, bueno, vamos a seguir, hay cosas que no nos gustan, todo esto, pero nos preparamos para la próxima elección, que es la importante, la decisiva, el 38. Y ahí otra vez Alvear quiere llegar a la presidencia. Y tienen a un presidente radical que se llama Agustín P. Justo, que les dice, muchachos, pórtense bien, no hagan lío, no hagan revoluciones. Y en el 38 les vamos a permitir que participen sin... O sea, Agustín P. Justo le pedía a los radicales y dice, che, en el 38 le va a tocar a ustedes, no me rompan las pelotas. Claro, los conocía a todos. Se había sido ministro. El quilombo, para mí la presidencia de Agustín P. Justo tuvo dos quilombos. El primero es el de legitimidad, donde es un gris y gobernaba con minoría en el Parlamento, etcétera, etcétera. Y el otro gran quilombo que tiene es la crisis económica. Claro, la crisis económica es un quilombo bárbaro, pero que, con el diario del lunes la resuelve relativamente bien, porque un tipo conservador, ¿no? Vos hablas de la presidencia de Agustín P. Justo y hablas de mucho intervencionismo. Tenés el pacto Roca-Runciman, donde trata de darle mercado a las exportaciones de Argentina cuando está todo cerrado. Tenés la Junta Reguladora de Granos para poner un precio mínimo a los granos. Creación del Banco Central de la República Argentina en 1935. Salida del patronoro. Es como que hay mucho intervencionismo. Ahí el hombre fuerte es Federico Pinedo. Después tenés mucho plan de obra pública. Es como que la salida de la crisis es con gasto público, ¿no? Que es una de las cosas que empieza a cambiar económicamente. Ahí viene Keynes, ¿no? Con su teoría de, para salir de la crisis, o sea, lo liberal no va más, el gobierno tiene que empezar a poner guita. Y por otro lado, otra de las cosas que se destaca también, para empezar, digamos, de a poquito a hilar, es la época donde empieza con la migración del campo, la falta de carbón y la necesidad de abastecer un mercado interno, empieza la industrialización por sustitución de importaciones. Entonces tenés esas tres cosas, intervencionismo, gasto público y industrialización, que hacen que en 1935 Argentina sea uno de los primeros países en salir de una de las crisis más importantes a nivel global. A pesar de todo, porque a mí hoy me decís, me traes cualquier tipo de... En la Argentina de hoy, me traes cualquier mamarracho político, pero económicamente va bien, lo van a votar. O sea, no hay...
Y ahí tuviste un tipo que le diste un partido perdiendo 3-0 y te lo remontó. Y que no tuvo ¿por qué no tiene el apoyo popular y le cuesta gobernar? Si realmente ha tomado buenas medidas. Mira, hasta ahora veníamos hablando de hay un gran tema en los años 30, es cómo acomodamos el problema del fraude, ¿no? Cómo puede funcionar un sistema político hecho para que no gane el radicalismo. Es un poco eso, ¿no? El otro tema es, efectivamente, como vos señalás, que la Argentina en el 29-30 chocó contra una pared, la Gran Depresión, cierre los mercados, proteccionismo, y eso la complica mucho, porque la Argentina había crecido sobre la base de la integración al mercado mundial, de bienes y de capital, ¿no? Y eso es lo que se cortó. Y eso complicó mucho a la Argentina. Entonces la Argentina se tuvo que buscar un plan B. Ya no podía seguir creciendo sobre la base de sus exportaciones. Por supuesto, iba a haber inercia, pero inevitablemente tenía que venir un giro que pusiera en un lugar más central el mercado interno. Y eso los conservadores lo fueron aprendiendo. No había experiencia previa, o no era significativa la experiencia previa, y tuvieron que ir en esa dirección, creando también algunas de las instituciones que permitían hacerlo de la manera más amigable posible, el Banco Central y demás, ¿no? ¿El Banco Central no fue medio indicación del pacto Roca-Rumsfeld? Como que sí, pero lo armó dijo... Previs eso. Sí, Okay. En todos lados, esos son los años de Banco Central, Sí, ¿no? sí, Se sí. acabó el patrón oro, Sí, bueno. sí. El que más influencia tuvo ahí fue Previs. Pinedo y Previs son como la pareja potente de ideas, ¿no? Y entonces ahí avanza entonces una economía mucho más, que depende mucho menos del impulso que le dan las exportaciones, mucho más de las oportunidades que ofrece la expansión del mercado interno, que además tiene que crecer, porque como la Argentina no puede exportar, no puede importar. Y por tanto, para sostener el nivel de vida de su población, bueno, hay que producir ciertos bienes que hay que tenía producirlos toda la acá. lógica. Ahora, dos o tres cosas ahí. Uno, fue una gestión fiscalmente muy responsable. No hubo, digamos, Keynes no entró prácticamente en el menú. Okay. Estaba dando vueltas. El libro importante de Keynes es del 36. Pero no tuvo una propuesta agresiva de obras públicas. No mucho, ¿eh? Okay. Hubo obra pública vinculada a algunas cosas nuevas. Por ejemplo, caminos, pero siempre en el marco de un escenario de mucha responsabilidad fiscal. Okay. ¿Por qué? Porque la Argentina había financiado toda su infraestructura con crédito externo. Entonces la apuesta más razonable es decir, bueno, nos aguantamos, pagamos, aunque nos cueste, para que cuando se vuelvan a abrir los mercados de capitales, estemos nosotros en primera línea y nos preste muy barato. Fue una apuesta razonable. Pero entonces... Una última cosa. Sí. Salió mal. ¿Por qué salió mal? Porque la Argentina hizo los deberes, pero después vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces los mercados de capital siguieron cerrados. La Argentina no pudo aprovechar su comportamiento de buen deudor. Y después en los años 50, bueno, cambió completamente la fines de la ya estamos hablando de otro cantado. Otro mundo. No, el Fondo Monetario. Pero otro entonces la salida rápida de la crisis del 35, de la crisis del 29, fue por ajuste e industrialización. Fue eso, y fue una salida que no fue rutilante. Dos cosas menciono ahí. Uno, el motor fue la industria, ¿no? Vos Claro, la industria nacional, recién. que ahí se planta. Crece más rápido que el agro. Pero cuando uno mira en el largo plazo el crecimiento industrial, observa que en la década del 20 fue más rápido que en los años 30. ¿No? ¿Por qué? Porque en los años 20 hubo mucha inversión extranjera, sobre todo norteamericana. Y eso hizo que la industria no solo creciera muy rápido, sino que complejizara su planta industrial. Que vinieran empresas norteamericanas y le dieran como un salto de calidad, le pusieran la industria argentina en un piso más alto. Sí, pero y eso fue muy importante, porque en los 30 no hubo inversión, pero ya estaba instalada una planta más sofisticada y bueno, claro, con ajuste, agarrándolo un poco con alambre, empezamos a hacer con lo que tenemos más de lo que hacíamos en los 20. Pero no fue o sea, en términos absolutos no, en términos relativos sí. Respecto al agro, la industria empezó a tomar mucho. Claro, el agro se quedó. Pero estaba medio atado con alambres, o sea, no había carbón, era industria liviana, ¿no? Y era el agro no podía no quedarse
porque no había demanda para el tipo de productos que el agro exportaba. Claro. Que es sobre todo cereales, granos y carne. Claro. Y eso, vos mencionabas recién, Tratado Roca-Runciman del año 33, que dice, bueno, les vamos a comprar, pero el 80% de lo que lo compramos en el año 30. Es decir, muy por debajo del volumen de ventas de los prósperos años 20. Y con el cereal pasó lo mismo. Tan malo fue para el campo en la década del 30 que eso es lo que empujó a mucha gente que vivía en las cuencas cerealeras a me voy a la ciudad. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque cae mucho el ingreso agrario, la ciudad ofrece un mercado de trabajo más dinámico. Pero ahí tenés el pacto Roca-Runciman, que bueno, es como el icono de la década, y el asesinato, que te deriva en un asesinato dentro del Sí, Senado, o sea, sí. y hay una denuncia de corrupción también muy importante. Ahí también tenés, por ahí me dijiste que era un gobierno fiscalmente ordenado, pero Sí. sospechado por todos lados. Pero no entiendo por qué el pacto Roca-Runciman y el fraude son el sinónimo de esta época en donde agarraste una de las peores crisis de la historia y más o menos saliste andando. Sí, pero yo creo que hay que agregar un elemento más. Creo que somos malos con Agustín Pejusto. me parece. 33 pacto Roca-Runciman, vos lo ves a Lisandro Latorre, no le gusta el todo, pero se lo banca. Dice, está bien. Hay algunos detalles que yo corregiría. Bueno, está en la oposición, algo tiene que decir, pobre, Claro. ¿no? Bueno, pero la denuncia era que era un papelón para la Argentina. Sí, pero no es tanto No es él el fuerte. que lo hace. Y uno mira los diarios de la época, en general, todos aceptan. Dice, uy, por lo menos no perdemos el mercado británico, que Sí, lo una podíamos cuota. perder con Australia. O con... Hay cuota. Sí, algo salvamos. Aunque sí, empieza a haber más problemas. Pero yo creo que el tema grande, cuando uno mira cómo se dio la recuperación, primero, bueno, crece un poco más la industria, pero es una recuperación que se da con salarios bajos. Es decir, a lo largo de toda la década, los salarios se mantienen estancados. Los salarios desde el 28 en adelante se mantienen en el mismo nivel. Y eso hoy a nosotros no nos parece anormal, porque vivimos en un país acostumbrados. que está Pasando desinflado. lo mismo, Pero para la gente que vivía en esa época, No está bueno. que estaba acostumbrada, que había vivido en los 50 años previos un cambio cualitativo en términos de su calidad de vida, es decir, esto que decíamos al comienzo, mejora la esperanza de vida, alfabetización, mejora el salario. En los años 20 el salario argentino estaba cerca del inglés, que era el más alto de Europa. Pero para, entonces, o sea que vos decís que nosotros golpeamos a la presidencia de Justo porque es el que ajustó. Vale la redundancia. No, lo que... me ajustaste, hijo de puta, no sé qué, pero bueno, me salvaste, pero bueno, no viví bien, no tengo salarios bajos. No creo que haya ajustado mucho, es lo que le tocó. No es lo que le tocó. Era eso, pero lo que digo es que la percepción de las personas que vivieron los años 30 no son buenos años. Está faltando algo, está faltando un horizonte de progreso que era el que estaba antes de la crisis del 29. Y entonces yo creo que ahí esto es muy importante ponerlo en el centro de la explicación, porque ¿qué tenemos? Tenemos un orden político que teñido de ilegitimidad, acusado de, bueno, hay fraude, no gobiernan los que tienen que gobernar, pero a su vez los radicales, que son supuestamente las víctimas, también están adentro, porque participaron y demás, Claro, bueno, eso ¿no? Es decir, quedaron atrapados en los problemas de la década del 30, y esto se da en un país en el que mucha gente no está contenta. Y no está contenta porque se está frustrando la esperanza, que siempre fue importante en la Argentina previa, de que el futuro es mejor que el pasado. Sí. Entonces, la imagen negativa de los años 30, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con esto, que yo lo sintetizaría en la expresión expectativas frustradas. Bueno, pero que derivan en otro golpe nuevo. O sea, todo esto vuelve a Sí, la salida es un golpe. La salida, bueno, después, claro, después hay una historia política. Igual, pará, hay cosas más importantes. O sea, termina Justo y le promete, me dijiste, a los radicales la presidencia. Pero él es el que elige a su sucesor, que es Ortiz. Justo hace un juego a muchas puntas. Es un medio... Le habla a los conservadores y le dice, no, a los radicales los voy a tener tranquilos. Después a los radicales les habla y dice, no, sí, los conservadores no me dejan ir más rápido y abrir todas las elecciones. Es un político muy diestro. Sí. Y en el año 38, cuando vienen las elecciones, les dice a todos, sí, van a ser elecciones limpias, pero no son limpias. Entonces la concordancia vuelve a ganar y el radicalismo es víctima
Ahora, por segunda vez y mucho más humillante. Pero el radicalismo personalista, porque el claro. antipersonalista está ese presidente. Alvear, Ortiz claro, es claro. El radicalismo, el tronco del partido. El tronco. Para los que están afuera, que son la mayoría. Entonces son víctimas ahora sí de un fraude masivo. Claro. Masivo no en todos lados, no en todos los distritos, pero sí lo suficientemente importante para que cambie el resultado de la elección. ¿Qué le dicen a Alvear para que no? O sea, Alvear se quería presentar en la del 38. Se presenta, él es candidato. ¿Y por qué no? ¿Qué le dicen? O sea, ¿cómo hacen el fraude? Bueno, hay distritos donde hay fraude. ¿Cómo se hace el fraude? Tenés que controlar a las autoridades de mesa. Claro. Y llenar la urna y a veces hacer que algunos no voten. En todo caso, hay como un fraude administrativo. Entonces eso es muy irritante para el radicalismo. A punto tal que cuando es derrotado en las elecciones de 38, el radicalismo dice, no jugamos más el juego. Claro. Pero ya pasaron 8 años de esa década. Sí. Entonces el radicalismo ahí se retira, participa menos, está en la vereda enfrente y dice, se acabó la colaboración con este régimen corrupto. Y es un régimen que de ahí en adelante se va como desgranando, se va debilitando. Viene la guerra, estado de sitio, una cosa más autoritaria y finalmente el presidente, bueno, digamos una cosa sobre la figura, ¿no? Importante de Ortiz, el segundo presidente de la Ortiz Concordancia. parecía un buen presidente al principio, ¿no? Era popular, o sea, hizo cosas activas en contra del fraude. Claro. Era un tipo que nada, se lo veía bien, digamos, en el cargo. Justo lo elige Ortiz porque dice, va a ser mi Alberto Fernández, para decirlo rápido, ¿no? Sí. Lo voy a manejar. Sí. Pero Ortiz, cuando llega a la presidencia, Ortiz era radical, había estado en el Partido Radical, entiende mejor que Justo que un sistema basado en elecciones fraudulentas está comiendo la legitimidad del sistema político. Y además, entonces Ortiz dice, no, basta de fraude. Y además Ortiz, creo yo, lo dice también, bueno, no soy el único que lo dice, Ortiz está muriendo. Correcto. Ortiz tiene diabetes. Sí. La diabetes no se cura. Y entonces dice, yo me voy de la vida por la puerta grande. No me quedan tantos años. ¿Y no fue similar lo de Roque Sáenz Peña? Sí, también, porque también se estaba muriendo. Sí, yo creo que esas cosas, sí, esas cosas son importantes, para definir un proyecto político. ¿Por dónde me voy a ir? Sí. Fiel a qué valores, ¿no? Y Ortiz entonces dice, hay que volver a la Argentina al camino democrático, pero no llega a tiempo. Y lo tiene Castillo que piensa... Claro, entonces al comienzo, después viene la elección de 38, los radicales en la oposición enojadísimos, viene Ortiz y dicen, uy, bueno, No está cambiando, sí. Le damos una mano. Y Ortiz, hay elecciones fraudulentas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y la interviene. Bien. Y entonces los radicales contentos. Pero en un momento Ortiz tiene que pedir licencia porque se queda ciego. Sí. Y entra como presidente Castillo, con todo catamarqueño, un tipo que dice conservador, tosco, incapaz de entender la complejidad de los problemas políticos, y dice, no, acá este país lo manejamos con fraude, y así le fue. Bueno, entonces se fue quedando cada vez más aislado. Sí. Tan aislado se quedó que finalmente ¿de quién dependía un gobierno aislado? De las Fuerzas Armadas. Claro. Cuando las Fuerzas Armadas dijeron no va más, no fue más. Y ahí lo que pasa mientras estamos en esto, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, donde ya la discusión cambia. O sea, es democracia o corporativismo, y aparece un nuevo jugador en el escenario que es el ala nacionalista del ejército. O sea, es como que, corregime si pero vos tenés por un lado los radicales, que son el Partido Popular comandado por Alvear. Por otro lado tenés a los conservadores y el ala liberal del ejército comandado por Justo. Después tenés el ala nacionalista, en donde tenés ahí, qué sé yo, el Gou, Ramírez, etcétera. Ramírez me parece que es Pedro Ramírez, la persona importante. Y después está Castillo, que lo odian todos. Entonces, Justo y los radicales empiezan a tener buena onda porque entienden como que, bueno, estamos más afín. Eran más pro aliados. Porque ahí el partido era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después tenías el ala nacionalista, que era más pro eje, y Castillo medio como que se ve y dice, bueno, tengo que pegar buena onda con los nacionalistas porque, viste, o sea, tengo que elegir un bando.
y le da el Ministerio de Guerra a Pedro Ramírez, que es el referente. Y el quilombo arranca cuando el tipo decide su sucesor. ¿Quién? Robustiano Patrón Costas. Robustiano Patrón Costas. Un Y ahí conservador empieza, del norte. claro, y ahí empieza el quilombo. Porque, o sea, Castillo no lo quería nadie. Y el chabón quiere poner a un amigo de él, que encima no tiene nada que ver con él, porque, digamos, es pro aliado. Y ahí se empieza a armar el quilombo. Los radicales se reúnen con Ramírez. Sí, es una historia complicada porque, bueno, la historia una de escena los rara. conflictos de Palacio es complicada, pero una cosa importante que creo que hay que señalar es que el ejército cambió mucho en esos años. El ejército en los 20 era radical, era mayoritariamente radical. La mayor parte de los oficiales eran radicales. ¿Por qué eran radicales? Porque los radicales gobernaron 3 presidencias y manejaron los ascensos. Entonces, privilegiaron a su gente. Claro. Cuando había elecciones en el club de oficiales, en el círculo militar, ganaban el presidente radical. Bueno, era así. Es decir, es un ejército más, si se quiere, de inspiración más bien liberal. Se sintonía con lo que era el radicalismo en la vida pública. En los 30 ya cambió eso, porque, sobre todo fuera de la Argentina, las soluciones políticas autoritarias son muy prestigiosas. Sí. Y en un momento donde las democracias liberales están viniendo abajo, no pueden resolver un montón de problemas, los regímenes autoritarios son como la novedad del momento. Sí. También está como un elemento que hay que tener en cuenta el hecho de que ahora la iglesia influye cada vez más en las Fuerzas Armadas y es una iglesia antidemocrática. Entonces, en esos 30 va cambiando mucho la manera en que los oficiales entienden los problemas, nacionalismo, antiliberalismo, en fin. Son todas cosas que, además, pensemos que esta es como una cosa más de fondo, una transformación más lenta, pero cuando uno mira qué está pasando desde el 39 en adelante, lo que se ve es un vértigo. El mundo está cambiando a una velocidad increíble. Fuerte. Alemania, país 20 años antes, derrotado, le dijeron no puedes tener ejército, no puedes tener marina, en un año y pico se comió Europa. Sí, terrible. Se derrumba Europa así. Terrible. Los alemanes dicen, bueno, primero nos comemos a Polonia, vamos hacia el este. Sí, sí, sí. Le pasan por arriba. Después dice, República bueno, Checa. después nos damos, sí, se comen los países de ahí En Francia. del este. Y después dan vuelta a su ejército, que es un ejército muy veloz, no es tan grande, lo dan vuelta y se come en Francia, que era la principal potencia europea. Sí, sí, sí. Y en 6 semanas se derrumba. Entonces, visto desde acá, ¿qué significa eso? Impresionante. Dice, admiración profesional enorme. No puede haber admiración ideológica sobre el régimen nazi. ¿Por qué? Porque es un régimen basado en la supremacía racial. Entonces, si no tenés carnet diario, y pocos lo tienen, vas a ser esclavo de ese mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que significa para un militar, Fuerzas Armadas, claro. eso es... probablemente no han visto nada así en toda su historia, ¿no? Entonces, en las Fuerzas Armadas, algunas cosas no se saben de lo que es la Alemania nazi, pero la idea misma de un régimen autoritario, con los militares muy en el centro, digamos que dejó atrás la era liberal, tiene su impacto, ¿no? Y estas son transformaciones que además se están dando de manera muy acelerada. Ahora bien, también cambia la guerra, porque una cosa es el 39, 40, 41. Hasta 42, 43, sí. 42 ya más o menos empezó a cambiar, y 43, marzo del 43 es Stalingrado. Entonces cuando los militares dan el golpe en junio del 46, no se sabe qué va a pasar. Es impresionante porque se empieza a desarrollar, es espectacular. Se empieza a desarrollar el golpe, o sea, los radicales, viste, van por Ramírez, que Ramírez es nacionalista. Nadie sabe bien hacia dónde va ese golpe. Pero bueno, cuando entra el golpe del 43, lo que pasa es que digamos, los que gobiernan son el bando nacionalista del ejército, el que más próximo al eje está, en el momento en que el eje está perdiendo la guerra. Entonces como que quedan medio
pedaleando Es en que el yo aire. no sé si todavía ya está perdiendo. Sí, obviamente Sí, sí, está sí, la perdiendo está los hechos. perdiendo. Sí, pero no se sabía qué iba a pasar todavía Sí. en el 43. Se dio vuelta, no se sabe Claro, cómo no va a se sabe terminar. cómo va a Se terminar. dio vuelta. Bueno, están ahí. Pero nadie No, nadie descarta sabía, que los claro. alemanes saquen un conejo de la galera, que sea pues, un arma tal o el tanque tal. Ok. Puede pasar. No, y en eso. el discurso alemán es el conejo de la galera lo tenemos, está por Sí, llegar, sí, está sí. por llegar. No, pero sí, es algo curioso. Hasta el 43 Argentina sigue siendo neutral, por más que ya no eres nacionalista. Pero porque le convenía a Ah, todos bueno, estar por eso el que sombrero sea neutral Sí. económico, y ¿no? ser neutral a partir del 42, 43, 44 ya era ser proeje. Pero seguimos siendo Porque neutrales. ya era... Sí, en la discusión política, ser neutral es ser proeje, sobre todo porque hay una presión cada vez más grande de la diplomacia Estados norteamericana. Claro. Que dice, no, toda América tiene que venir con nosotros. Entonces ahí el panamericanismo cobra mucho relieve como alineamiento con Estados Pero Unidos. fíjate cómo se complicó, digo, no se complicó, se hizo una ensalada todo lo que estaba pasando Terrible. por la Segunda Guerra Mundial, imagino, Pero bueno, en poco ahí- tiempo. Sí, por eso yo creo que son años muy difíciles de Turbulento, interpretar. entender, claro, políticamente. Para los propios actores, no para nosotros. Para los propios actores no saben qué están pisando y qué va a pasar en 6 meses. Y la Argentina es un país muy integrado al mundo, muy conectado. Y lo que pasa ahí en Europa, en América no se pelea mucho, ¿no? Pero lo que pasa en Europa es importante, ¿no? Pero bueno, Es estamos central. llegando a la parte divertida Pará, porque estamos ahora- en el 43. Sí, y ahora... estamos, ¿viste? Pero para el ejército también... algo importante también, que no me parece menor, en un... y que creo que fue un poco lo que despertó el golpe, fue que entre el 42 y el 43 mueren Alvear, Justo y Ortiz. Sí. Y es como que Sí, no hay- también se queda una Argentina sin liderazgo, ¿no? Así Esto es. es como que, bueno, los radicales van con Ramírez y Ramírez agarra, asume, pero de repente su bando es el que está perdiendo. Y yo creo que para mí lo que está bueno es que todo el mundo está poniendo la atención en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero por otro lado, silbando bajito, acá en Argentina vos tuviste 10 años de industrialización por sustitución de importaciones, mucha migración del campo a las ciudades, y la mezcla de esas dos cosas que buscaban representatividad están los sindicatos, ¿no? Que empiezan a tener volumen y empiezan a buscar dialogar con el nuevo gobierno. No, tenés otro punto, que es la corporativización de la política. O sea, la representación es corporativa ahora, no tanto de una democracia liberal. Entonces el sindicato ahí entra en el juego, ¿no? Correcto. Entonces empiezan a aparecer los primeros contactos de los sindicatos a través de un pibe que se llama Domingo Mercante, que es, porque ahí vos tenías, Pedro Ramírez era el número 1, ¿no? Y el ministro de Guerra era Farrell, que era como el número 2. Y los sindicatos van a Domingo Mercante y empiezan a tener diálogos. Y Domingo Mercante, ¿a quién llama? Al secretario privado de Farrell. ¿Que quién era? No sé. Decilo ¿Quién vos. era? No sé. Juan Domingo Perón. Le dice, che, vení, estamos acá, que esto, que el otro, que no sé qué. Y mientras todos miraban para afuera, acá adentro se estaba empezando a gestar, digamos, esta nueva etapa argentina, en donde increíblemente se ve un ascenso espectacular, donde en el 43 agarra Perón y dice, che, bueno, están buenos los diálogos, se hace jefe del Departamento Nacional del Trabajo, y al mes siguiente lo ponen como secretario de Trabajo y Previsión. Entonces empieza a darle entidad a este diálogo de un gobierno que estaba mirando a ver quién ganaba, que nada tenía que ver, digamos, que ahí la preocupación era, che, si gana Estados Unidos, ¿qué hacemos? ¿No? Y empezó a haber un diálogo que no... Donde ahí, viste, uno dice, ¿qué hacen los militares pro eje dando concesiones a los trabajadores? O sea, no tiene sentido, ¿no? No, pero yo creo que sí, esto que
un gobierno militar con tintes fascistas sí va a hablar con un sindicato, por lo que te decía antes, la representación corporativa, o sea, no lo veo tan raro. Y otro punto que pienso Pero dar concesiones. y bueno, a pero es una mansalva. negociación, no sé si es a mansalva. Y otra cosa es, yo no sé si Perón en ese momento estaba como pensando, yo voy a hacer ¿Qué estaba ganar pensando todas las Perón cartas. para Perón vos? es un actor, ahora te dejo la palabra, Roy, es un actor que está ahí jugando el juego político, pero no creo que está diciendo yo voy a ir por todo al principio. Está haciendo su trabajo. No sé, boludo. Octubre del 43 es jefe de Departamento Nacional de Trabajo, una porondita así. Al mes ya es secretario. Bueno, pero alguien lo tiene que... Y al año es vicepresidente y Alguien lo tiene- líder. Alguien lo tiene que permitir. ¿Eh? Alguien le tiene que decir, venga Sí. usted acá. Yo lo veo así. el A ver, tema. Roy. Década del 30 vos lo marcabas, desarrollo industrial. Y como dice un viejo trabajo de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, desarrollo industrial sin distribución del ingreso. Es decir, crece la industria, crece la gravitación del sector manufacturero, crece el tamaño de la población obrera empleada en las fábricas y hay reclamos, hay demandas. Por esto que yo señalaba hace un rato de salarios estancados, ¿no? Hay malestar en el mundo del trabajo. Ese malestar, creo yo, es lo que explica el ascenso comunista. Esta es la primera vez que los dirigentes comunistas alcanzan a movilizar trabajadores. Ya estaban la revolución rusa, fin de la década del 10, pasó toda la década del 20, nadie miró en esa dirección. Los comunistas proponían sus ideas, todos seguían de largo. ¿Por qué? Bueno, porque en la Argentina de la década del 20, Andaba la cosa más o menos. sí, había cosas más interesantes que hacer que seguir a los comunistas. La visión comunista no era atractiva. La visión de un grupo que dice hay que chocar con el orden establecido no era atractiva. En cambio, en los 30 y sobre todo el 35 en adelante, vos lo marcabas, ahí comienza un ciclo de huelgas y de más protesta, en consonancia con la recuperación industrial. Lo que está marcando es que hay malestar en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces tenemos una Argentina más urbana, más urbanizada, más obrera, más industrial. Y una Argentina con reclamos. Y eso es una de las cosas que Perón va a tratar de articular cuando llegue a la Secretaría de Trabajo y Previsión en el 33. Sobre todo, ¿por qué? Porque Perón es uno de los oficiales, es coronel en ese momento. El GO. Sí, del golpe, participa de eso. Y es uno de los que primero advierte que dice, no podemos gobernar este país solamente invocando el cuartel y la cruz. Eso no alcanza. Porque la gente quiere otras cosas, ¿no? Es decir, un régimen autoritario que solo se basa en la idea de esfuerzo y servicio a la patria y esfuerzo y servicio a Dios o respeto a Dios, bueno, no camina en este país. Hace falta cosas más terrenales, entre ellas mejores condiciones laborales, más atención a los problemas del mundo del trabajo, ¿no? Y por eso Perón deliberadamente pide este cargo, que es un cargo menor, como vos decías, el Secretario de Trabajo y Previsión. Y después en torno a eso va armando una cosa más grande y va sumando otros cargos. Entonces, hay ahí un interés por parte de Perón de construir una base política, ¿no? Esto, por supuesto, en el marco que describíamos, donde hay otros... A veces la atención está puesta en otras cosas, que está pasando en Stalingrado, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo se está reformulando el escenario político argentino. Y con bastante suerte, Perón va construyendo una base de apoyo. No es decisiva, creo yo. No es decisiva. En el sentido de que no logró en esos años construir un apoyo lo suficientemente grande entre el universo de los trabajadores. Me parece que la visión, digamos, el mito peronista es demasiado potente. Okay. Yo lo discutiría un poco eso, ¿no? Pero lo cierto es que por primera vez desde el Estado hay iniciativas sistemáticas de construir una legislación laboral. Y eso va a ser muy importante porque finalmente ese gobierno, el de los coroneles, el de la Revolución de Junio, como le gusta llamarse, va a quedar bastante aislado, va a tener los partidos políticos enfrente, sobre todo cuando la guerra después del 43 y en la segunda mitad del 43 y todo el 44, cuando se vuelva cada vez más claro que esa guerra la van a ganar los aliados, ese régimen va a quedar un poco contra las cuerdas. Lo hostiliza la embajada norteamericana, lo hostilizan los partidos políticos que al comienzo puso en cuarentena con su
con su declaración de estado de sitio. Entonces el gobierno va a tener que salir a buscar aliados. Y los va a encontrar, o por lo menos el proyecto más razonable, más exitoso es el que propone Perón, ¿no? Que quería una alianza más grande. Cuando Perón dice, tenemos que ir a buscar la sociedad, tenemos que darnos apoyos, miró hacia los trabajadores, y esto es lo que estuvimos comentando, pero también le habló a las clases medias y le habló a los empresarios. Y en general no tuvo mucho éxito, ni con los empresarios ni con las clases medias. Porque el discurso de Perón no era atractivo para esos actores. A los empresarios, ¿qué les decía? Tienen que ceder porque si no viene la revolución social. Y los empresarios, bueno, son gente que entiende el mundo, ¿no? Y sabían lo que pasaba en sus fábricas. Sabía que había habido un ascenso importante de comunismo, pero no lo suficientemente grande como para decir la Argentina, si vamos mañana a elecciones, gana el comunismo. No pasaba eso. Si había elecciones en el 43, 44, ganaba el radicalismo. Como había ganado siempre. Bueno, pero no la vieron. O sea, tenía un poco de razón, Perón. Bueno, se equivocó. Sí, en el 45-46 hubo cambios. ¿Sí? Claro. Hubo una apuesta popular en otra dirección, claramente, sí. Pero los empresarios no estaban convencidos de que había un peligro rojo que recorría el mundo argentino. Bueno, y para las clases medias tampoco era muy atractiva la propuesta de Perón. Pero para las clases populares, viéndolo después, tampoco, porque si la figura de Perón no es un peligro rojo. Bueno, no, para las clases populares yo creo que sí era atractivo, porque Perón prometió mucho en términos de justicia social. Que era como el tema vacante de los años 30. Esa es la asignatura pendiente. Y eso es lo que viene a proponer Perón. Un país con más justicia social. Pero no desde el lado comunista, o sea. No, de hecho, social y comunismo no tienen nada que ver. En la visión ni de Perón, ni de la mayor parte de los argentinos. No, lo que se plantea es que Perón lo que ve es que por miedo al comunismo, en vez de reprimir a las clases sociales trabajadoras, les tenés que dar concesiones y con eso lo incluís. Y eventualmente en el gobierno lo que quiere es darle más plata para que consuman, meterlos en la sociedad de consumo y que no sean, no formen parte del comunismo. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que Perón se veía como un potencial estadista, o sea, o cayó justo en un lugar donde lo llamaron y de repente, porque puede pasar, ¿viste? De repente dices, uy, boludo, mirá esto, man. Perón y en una semana dijiste yo que soy el secretario de no sé qué, de repente tengo 50 tipos que si le concedo tengo una plataforma grande, porque está bien lo de la idea peronista, pero no sé cómo fue el 17 de octubre de 1945, pero realmente, o sea, es de película. Pero se viene gestando de antes. Pero es de película, o sea, que al tipo lo metan en cana y que vayan todos a buscarlo a la Plaza de Mayo. Se viene gestando, igual hay muchas teorías de eso, pero igual, al margen de todo, es como que siento que vos tenés un tipo miembro de un gobierno pro eje que cayó mal parado de pedo, porque la guerra iba para un lado y después para el otro, pero acá en Argentina, pum, 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 de repente Ramírez es presidente y che, ¿qué carajo hacemos ahora? Y no tenían para dónde disparar, porque realmente no tenían para dónde disparar, y este tipo se sentó con un par de sindicatos y de repente, porque no es que fue, o sea, en muy pocos meses dio mucha concesión, no es que fue sin querer, como que de repente un poco la vio, ¿no? Como que fue muy pragmático. Y mi pregunta es, ¿antes era un tipo que vos decías, che, mirá qué pragmático este chabón, cómo se mueve? ¿O fue que, no sé? Sí, para mí Perón es un poco como Milei. ¿En qué sentido? Es un tipo que viene de afuera, viene del cuartel, sí, que a lo largo de toda su carrera, su horizonte es terminar como general. Eso es lo que claro. Esa es su aspiración. Como él era de cualquier militar, claro. En una institución potente que funcionaba bien, que tenía bien alineados sus incentivos. No es que la gente entraba al ejército para ser presidente. No, nunca había pasado, hasta los años 30 por lo menos. Era una institución potente. Y Perón, para el cual además, viniendo de una familia muy desorganizada, muy desestructurada, el ejército era todo. Tenía Perón algunas virtudes singulares que lo distinguen de otros oficiales. Uno, muy buen deportista. Bien parado. Un tipo con presencia física. Dos,
lo más excepcional que tenía, en el sentido de que lo diferencia de otros oficiales, sabía hablar. ¿Por qué sabía hablar? Porque había sido profesor. Y todos los que son profesores sabemos que te meten a un aula, tenés 2 horas, los tenés que entretener. Tenés que desarrollar recursos. Sí. ¿Sí? Y eso es una habilidad rara en los militares, Claro. que es la orden clara, concisa, Claro. breve. Mirá. Perón, Buena visión. Perón tenía algo más que eso, de su historia previa. Y después tenía un talento político innato, increíble. Pero hasta que no se le abrió el escenario, eso no se sabía. No que se sabía. claro. Y similar a Milei también. Sí, o sea, en ese sentido. Es un outsider con algunos talentos excepcionales que conectan con un público que hasta ese loco. momento estaba fuera de su universo. Entonces yo digo, Perón entra ahí a la vida pública, lo arrastra el golpe, no es que él fue por su lado, no tenía interés en la vida pública antes, sino que se movía en el marco del ejército. Había tenido algunos episodios ahí anteriores, donde, por ejemplo, cuando murió su primera mujer, se deprimió mucho. Podría haberse terminado retirado antes porque la estaba pasando mal. Podría haber pasado, pero no, bueno, siguió y después en 43 como que se alinearon todos los planetas para que desplegara un enorme talento. Y él tenía una idea, ¿no? Que es, tenemos que salir del atolladero en el que estamos, este golpe que dimos y que no camina, no va para ningún lado, buscando apoyos, los buscó en distintos lugares, los encontró en los trabajadores. Y efectivamente prometió mucho. Prometió más de lo que dio. Para mí, particularmente, se armó, por supuesto, sus apoyos, y eso es muy importante para entender lo del 17 de octubre, que no fue tanta gente a la plaza, hay que decirlo. No. Se movía... O sea, la foto que vos ves, el tipo colgado, eso no... Y la foto hay 50.000 personas en la plaza. Mientras que unas semanas antes había habido 300.000 en marchas opositoras. Mirá. En la marcha de la Constitución y la Libertad del 19 de septiembre, por ejemplo. Pero cambió, fue suficiente para que cambiara el curso de la crisis política, que lo sacaran de la cárcel. Bueno, pero es cierto que Farrell le dijo, hablá, sacame a esta gente de acá, y él dijo, yo hablo, pero déjame participar en la elección. Exactamente. Pero pará, y ganó las elecciones. O sea, ya es historia, pero gana las elecciones. Bueno, pero él ahí ya dice, ahí ya se dio cuenta, para mí, el 17 de octubre él ya sabe que puede llegar a ser presidente. Bueno, yo creo que más o menos, es una historia larga esta, pero la mayor parte de la dirigencia política piensa que Perón no puede ganar. Para mí el indicador más claro de eso es, hay un partido mayoritario, se llama Unión Cívica Radical, ya lo conversamos. ¿A cuánta gente logró atraer Perón de la primera línea de la Unión Cívica Radical? 0. Es decir, los radicales sabían, elecciones honestas las ganamos nosotros. Siempre había sido así. Y Perón, que quería atraer radicales, y les ofreció todo, elijan lo que quieran, salvo la presidencia que voy yo, el cargo que quieran, no se acercó a ninguno. El vicepresidente de Perón, no sé si recuerdan, se llama Hortensio Quijano. Es un radical de cuarta. Es lo único que logró conseguir. Claro. Un radical correntino, alvearista, es decir, de la derecha del partido, y perdedor. Perdedor en Corrientes. Y en las elecciones del 24 de febrero del 46, ¿dónde perdió Perón? ¿En qué provincia perdió? En Corrientes. Es decir, no sirvió ni para ganar su propia provincia. ¿Esto qué está diciendo? Los políticos de raza de la época decían, no tiene tantas chances. Sí, bueno, se equivocaron. La vieron mal. Algo pasó ahí. La vieron mal. Y yo creo que algo pasó, y eso tiene que ver con esto que estamos comentando, y por eso la comparación con Milei otra vez se justifica, mucha gente decía, esta clase política no es la que necesitamos, hay que cambiar. Sí. Y Perón dijo, voy a cambiar a Argentina. Prometió mucho. No estabilidad como tenemos como ahora, pero sí redistribución, justicia social. Y en sus 3 primeros años hizo mucho en esa dirección. Muy importante eso para mi gusto. Para construir el peronismo como una fuerza política potente. Y bueno, entonces nosotros arrancamos hablando de la primera etapa del modelo agroexportador y todo esto que estamos hablando del 30 al 45 es como que Argentina fue para otro lado, que son los 30, 40 años de industrialización por sustitución de importaciones. O sea, estuvimos la primera media hora hablando de una Argentina que se despega de Latinoamérica, se acerca a Europa,
donde tiene alfabetización, donde tiene un montón de variables que uno dice, che, esto fue espectacular. Y después de todo esto quedó una Argentina que, comandada al principio por Perón, va a darle un poco la espalda a la pampa gringa que había sido protagonista durante la primera etapa, full foco a la industrialización por sustitución de importaciones. Y que si uno ve, digamos, los números, dice, no, bueno, esto no sé si fue bueno o malo, pero hubo mucha justicia social por un lado, pero por otro lado te latinoamericanizaste. Es como que creciste, pero México, Brasil crecieron mucho más fuerte, lo que hizo que vos volviste a ser para los 70s un país igual latinoamericano, etc. Tenía otra... te hago la primera pregunta. ¿Por qué la industrialización, que muchos presidentes le metieron mucho foco en Argentina, no caminó tanto como caminó en Brasil, por ejemplo? Mira, mi visión es más o menos la siguiente. Desde los años 40 en adelante, la Argentina cambió crecimiento por igualdad. Perdió en crecimiento, ganó en igualdad. Esa fue un poco la apuesta a Perón. El camino que tomó Perón y que los que vinieron después en líneas generales siguieron. La Argentina en los años 30 tiene más demandas de igualdad. Eso es lo que fue, digamos así, más atendido. ¿A costa de qué? Como decíamos, a costa de crecimiento, porque si bien la Argentina siguió creciendo, a diferencia de lo que pasa de los años 70 para acá, lo hizo a un ritmo más lento que antes y a un ritmo más lento que el de otros países latinoamericanos. A Brasil le fue mejor, a Chile le fue mejor, a México le fue mejor. Es decir, en la era de la sustitución de importaciones, en el momento en el que el crecimiento encuentra su principal motor, su locomotora. En el mercado interno, la Argentina no fue un caso tan exitoso como había sido en el periodo anterior. Había sido antes una estrella de la primera globalización, ahora es un jugador mediocre de la era de crecimiento volcado sobre el mercado interno. Yo creo que hay dos cosas ahí. Una, muy importante, la Argentina no iba a ser una estrella de la era de la sustitución de importación. ¿Por qué? Porque no tenía con qué. No tenía mercado interno. Porque por más que se apretaran los botones correctos, en la secuencia correcta, en el Ministerio de Economía y Hacienda, ¿podía haber sido un poco mejor? Sí. Pero no iba a emular los logros de la etapa anterior. No tenía una pampa. Entonces, ¿qué tenía? Era un país muy lejos de los grandes mercados del Atlántico Norte. Ahora tiene que crecer sobre la base de su propio mercado. Y la industria requiere escala. No podés hacer autos para 10 personas. Tenés que hacerlo para un mercado grande. La Argentina no lo tenía. Y estaba rodeado de vecinos más pobres, cuyo producto per cápita era más bajo. No podía tener una industria exportadora y no la podía tener tampoco porque tenía salarios muy altos, no tenía energía, no tenía combustible, en fin, ni una buena tradición tecnológica potente. Tenía algo, pero más o menos. Pero entonces, comparado con Brasil, sí. Porque está bien eso, ok. Sí. ¿Y por qué Brasil sí? Y Brasil tiene un mercado más grande, tiene salarios más bajos y tiene mineral de hierro. Entonces yo creo que esas cosas son importantes y además arrancó de más abajo la industrialización brasileña. Claro. Argentina ya estaba más alto, necesitaba cosas más complejas, necesitaba más inversión de capital, para, digamos así, que el mundo, me parece, no era el mundo de lo que arrancó en los 30, 40, era un mundo más difícil para la Argentina. Entonces su rendimiento iba a ser mediocre, me parece. Y tengo una pregunta, ¿había otra, o sea... Ahora, una cosa más. Sí. ¿Podría haber sido mejor? Yo pienso que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hubiera hecho mejor? Una economía más abierta. Una economía más abierta hubiese significado que, pasada la Segunda Guerra, en el contexto de expansión capitalista de los años 50 y 60, había más chances para armar una industria, o un sector productivo capaz de integrarse mejor a ese ciclo de expansión del mercado mundial. ¿Y por qué no se armó? ¿Cómo tenía que la Argentina conectarse con ese mundo? Con el único sector internacionalmente competitivo que tenía, que era el campo.
Pero la prioridad de Perón y también de los gobiernos que vinieron fue, ¿qué hacemos? Bueno, exportamos un poquito y con los recursos que genera el campo subsidiamos la industria y subsidiamos el salario. Sí. Carne barata, trigo barato. Entonces se llama retenciones, se llama vedas, hay distintas maneras de designarlo, tipos de cambio diferenciales. Todo eso dio por resultado una economía agropecuaria que no le fue bien. De hecho, desde 1930 hasta 1960, por 30 años, las exportaciones argentinas estuvieron estancadas. Entonces, castigar al campo tuvo un costo. Sirvió para hacer a la Argentina más igualitaria, para tener salarios más altos, pero hubo un costo y es exportamos menos. Y sin exportar, no se puede importar, en fin, es una historia conocida esa. Pero a ver, ¿no tenía sentido ahí en los 45, 50 entender de que los términos de intercambio de agropecuarios iban a ser peor que los términos de intercambio de cualquier país industrializado y por ende tenía sentido tener una política industrial activa? Sí, sí. O sea, vos te parás en el 45, ¿no? Sí. Y sacá lo político. Sí, sí. Decís, che, pará, ¿qué hacemos? Porque está cambiando el mundo, tenemos que ser industriales, algo tenemos que hacer. Sí. ¿Cómo lo haces? Sí, o tenía sentido con el diario El Lunes, decís, no, mira, la verdad con el diario El Lunes no hubiese hecho. O sea, si no salí bueno jugando al fútbol, no quiero ser jugador de fútbol. O sea, me quedo acá y veo que cambian los tiempos, ¿o no? Sí. Quizás tenía sentido eso. Sí. Yo creo que el mundo de los 40 era un mundo, no solo en Argentina, sino en todos lados, que decía, el futuro es la industrialización. Claro. No es que No había acá otra. se le ocurrieron cosas mirando la luna, no. Era parte de la discusión contemporánea. En toda América Latina, los países fueron en esa dirección. Y eso es lo que proponían, por ejemplo, la CEPAL, en línea general. Correcto, En línea general. De lo que se agarra Frondizi. Sí, todos dicen, el futuro es la industria. El campo tiene que ayudar a la industria. Tiene que ser un instrumento puesto al servicio de la creación de una economía más compleja, más integrada. El sector externo es importante, pero no tanto. Lo tenemos que poner al servicio del crecimiento de los sectores que son verdaderamente los que empujan, que son, digamos así, el mundo de las chimeneas, para decirlo. Ahora bien, yo creo que aún reconociendo que esto era así, la Argentina se pasó un poco. Podría haber tenido una política más que conjugara mejor estímulos a la producción volcada sobre el mercado interno con un sector exportador más pujante. ¿Por qué no pasó? Yo creo que acá hay que poner dimensiones sociales y políticas en la ecuación. Y es a veces se lo señala, la Argentina que exporta carne y trigo. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si uno exporta cobre, bueno, nadie come cobre, ¿no? Sí. Pero si vos tenés elecciones en 3 meses y ves que el precio de la carne sube y sube y sube, ¿qué le decís a tu ministro de Hacienda o a tu secretario de Comercio? Che, cerrá la exportación. Está bueno. ¿No? Es así. Entonces está ese tema. Que por la peculiar naturaleza del sector exportador argentino, por un lado, viéndolo hacia adentro, iba a tener una serie de restricciones para su crecimiento. Además, eso tiene que ver con el hecho de que los mercados externos no son muy amables para los que se crea el mercado común europeo, la carne europea no le va bien, la carne, digamos, argentina en Europa no es bien recibida. Y además, sobre todo con Perón, años 40 y sobre todo 50, ¿con qué hipótesis trabaja Perón? Se viene la Tercera Guerra Mundial. Sí. Empezó en Corea. Sí. Entonces, ¿Perón qué dice? Dice... La nuestra, vamos con los alimentos. A marcha forzada, industrialización a marcha forzada. ¿Por qué vamos a apostar al campo si en 3 años vamos a tener los mismos problemas que tuvimos en la Primera Guerra, en la Segunda? No, bueno, pero después de Perón vino Frondizi. Sí. O sea... Claro, después se despejó el escenario, pero la Argentina quedó con una estructura productiva, con un bloque y una alianza de empresarios y sindicatos muy fuerte. Muy fuerte. Pero eso entonces, vamos a hacer la pregunta que hay que hacer. ¿Qué porcentaje de eso es responsabilidad del peronismo? A ver, yo
Yo pienso que Perón podría haber tenido una estrategia de crecimiento más equilibrada, pero en defensa de Perón voy a decir lo siguiente. No las tenía todas consigo. Perón llegó al poder en el 46 con mucho poder institucional. Dominio de ambas cámaras, removió la Corte Suprema. Todo. Pero, ¿cuántas elecciones había ganado? Una sola. Y le había ganado una elección a todo el arco político. Es decir, Perón, yo creo que cuando se iba a dormir en el 46, 47, decía, ¿me van a seguir queriendo? Tengo que darles mucho. Claro. El peronismo se fue construyendo como una fuerza mayoritaria. Quienes votaron a Perón en el 46, quienes fueron a Plaza el 17 de octubre, quienes después lo votaron en las elecciones del 46, ¿qué pensaban? Bueno, probamos. ¿Qué sabemos quién es este tipo? Es un militar que vino de afuera, es un Milei. En 6 meses quizás nos desencantamos. Es decir, no estaba inscripta en la bandera peronista la idea de que iba a haber una confluencia tan poderosa entre peronismo y trabajadores o mayorías populares que cada vez que iban a las urnas iban a refrendar esa apuesta. Eso se estaba construyendo. Claro, no estaba en la naturaleza de la relación política peronista. En ese momento estaba como que estaban peleados con la política actual y ahora estamos más peleados con la economía. O sea, ahora lo que nos fue fallando fue la economía. Bueno, entonces veníamos primeros en la liga, desde el 30 empezamos al promedio, ahí, viste, tocábamos el descenso, tocábamos el descenso, hasta que entra Asia a la ecuación y dice, acá el industrial soy yo. Ah, ok. Y bajamos al descenso, vamos a la primera B. Como que esa tercera etapa, a partir de los 70, como que estamos perdidos, ¿no? Sí, como no claro. hay un norte, no sabemos qué portar. ¿Qué tuvimos, o sea, estamos perdidos? ¿O tuvimos alguna época en donde, bueno, se podría haber enderezado? ¿Por qué te lo digo? Porque mi único quilombo, yo trato de compararme con Brasil. ¿Entendés? Entonces yo digo, che, pará. O sea, si ellos están bien, ¿por qué nosotros no? O sea, no importa, Asia entró para todos. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cuán perdidos estamos? ¿Qué chances tenemos de poder recuperarnos, de tener un horizonte? Sí. Los commodities volvieron a subir, claro, también. Volvemos a la cuestión de largo plazo, ¿no? Entonces yo decía, siglo XIX y hasta los 30, muy bien, el mundo muy amable con la Argentina y la Argentina corresponde, armando una economía, sobre todo, enfocada hacia la exportación. El mundo se vuelve más hostil de los 30 de ahí en adelante, y la Argentina, como otros países, se vuelve un país que promueve el desarrollo volcado sobre el mercado interno. Con menos éxito, porque no estaban dadas las condiciones ideales para que fuese exitosa. Desde los años 70 yo creo que la Argentina es más un caso singular, porque mientras otros países progresaron mucho más que nosotros y lograron crear sectores exportadores más dinámicos e integrarse mejor, la Argentina es el caso, mirando a América Latina, el que menos creció, sacando a Venezuela, que es un caso aparte, el que menos creció, el que más dificultades tuvo, el que más dificultades tiene con su deuda externa, inflación, el que más problemas tiene de pobreza, ¿no? El que más ha visto crecer su pobreza. Entonces este último medio siglo es peor que por supuesto que las dos etapas anteriores, y acá yo creo que hay rasgos más bien singulares del caso argentino, ¿no? Que le costó mucho armar una economía para la era de la globalización. No, la verdad, muy interesante. ¿Cómo te sentiste, Roy? Muy bien, muy linda charla, che. ¿Te gustó? Pasamos bien, ¿no? La pasamos bien. No pudimos solucionar los problemas de Argentina, pero más o menos. No, pero lo vimos bastante, casi 100 años hablamos. Yo creo que los historiadores, un último aviso, los historiadores no resuelven los problemas. Lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer, su contribución es enriquecer la discusión pública. Total. Ofrecer elementos para que la gente después piense más distinto, mejor, desde otros ángulos, sus problemas, sus opciones políticas, su visión del país, su visión del mundo. Esa me parece la principal contribución que tienen que hacer los historiadores. No pontificar sobre cómo tienen que ser las cosas, sino
poner sobre la mesa insumos para una discusión pública más rica. Y creo que también para que eso suceda, no dejarle la historia solo a los historiadores, ¿no? Y un poco la razón de esto es poder democratizar un poco más el conocimiento de lo que pasó para que la gente investigue, saque sus propias conclusiones y así es, está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Gran placer. Un placer. Espectacular charla. Gracias, Bueno, Abadi. gracias. Nos vemos el próximo episodio.